Hola, bendiciones en este día. Es un domingo espectacular en el cual la iglesia se junta para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también, ¿verdad?, alabar su nombre porque Él está vivo, ha resucitado. El día de hoy esperemos que tengan un buen día familiar, pero también, ¿verdad?, una buena adoración. La Iglesia de Cristo en Oklahoma les presenta esta adoración. A varios hermanos colaboran y trabajan juntos para poder traerles esta adoración. Recuerden de que ya las congregaciones están abriendo sus puertas. Si puede hacerlo, adorar en persona en su congregación. Les animo a que regresen y adoren con sus hermanos en Cristo que les extrañan. Pero si aún no se siente con la valentía y la fuerza de poder asistir a un lugar de adoración, puede continuar haciéndolo de esta manera. Vamos a tener las oraciones al final por la Santa Cena y pueden acompañarnos a eso también. El día de hoy, ¿verdad?, tenemos un tema sobre Jesús, el Cristo resucitado. Y ya nuestro hermano está preparado para darnos esa clase. Vamos así a adorar a nuestro Señor por medio de los cantos y también las oraciones. Y al final vamos a tener también un pequeño canto, ¿verdad?, que nos van a traer nuestros hermanos de la República Dominicana. Bueno, vamos a hacer la primera oración y así abrimos esta adoración. Mi Señor y Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos por todo lo que haces. Pero más que nada, Señor, gracias por tu Hijo Jesús, quien vino, Señor, a redimirnos de nuestras iniquidades, quitarnos, Señor, la mancha del pecado que estaba sobre nosotros. Padre, en este día también lo glorificamos y te rendimos loor, Padre, porque tú has hecho grandes maravillas en nosotros a través de la resurrección de Jesús. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida y gracias por todo lo que ha de venir. Es el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén. Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para mí. A salvarnos tú viniste, esperanza tú nos das. Tú eres todo, la promesa, Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Cuando el mundo se acabe, le veremos descender y por siempre te alabamos. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará
maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús firme soy, solo en Él fuerte puedo ser. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que en su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús firme soy, solo en Él fuerte puedo ser. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, aprobado por la fe, aprobado por la fe. En Jesús firme soy, solo en Él fuerte puedo ser. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús firme soy, solo en Él fuerte puedo ser. Sobre la tempestad Él es rey. Muy buenos días, hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí este primer día de la semana. Como siempre, pues que la gloria sea para nuestro Dios. Y estamos muy contentos esta mañana porque el Señor nos permite ser instrumentos para evangelizar, ser instrumentos para llevar su palabra, no simplemente a los aquí presentes, sino también a todas aquellas personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias a Dios por permitir aquí al área de Oklahoma esta oportunidad de poder transmitir por medio de este programa y de todos los programas por los cuales las iglesias de Cristo tenemos la oportunidad de poder hablar, de poder enseñar, de poder transmitir la palabra del Señor a todas aquellas personas que nos escuchan en el mundo. Y pues este primer día de la semana, domingo, gracias a Dios, que tenemos como mandamiento reunirnos. Y pues es un día especial porque todo el mundo está celebrando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque le diré
Por ahí, por las investigaciones que yo he hecho, he descubierto y me he dado cuenta que hay muchas personas que ni siquiera creen. Que ni siquiera creen que Cristo murió en la cruz, que ni siquiera creen que Cristo personalmente fue el que se presentó ahí en la cruz para morir por nuestros pecados. Y pues esto lamentablemente está mal para ellos, porque no van a mirar ese maravilloso plan de Dios para que ellos un día puedan llegar delante de la presencia de Dios. Por eso le damos gracias a Dios, le damos gloria a su nombre, porque nos permite aprender por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues la realidad de lo que son las cosas de Dios. Y en esta mañana, pues aprovechando el tiempo y aprovechando lo que se celebra, pues quiero presentarles este tema esta mañana, hablando de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo quiero presentarles a ese Jesús resucitado. Y en especial, pues como punto número 1, quiero presentarles al Jesús resucitado. Porque por medio de la palabra de Dios, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que verdaderamente resucitó. Que lo que diga la gente, que lo que piense la gente, que lo que se haya inventado la gente, pues en realidad eso no vale. Lo que verdaderamente vale es la palabra del Señor. Y a través de la palabra del Señor, nosotros vamos a poder ver lo que es primeramente la realidad de su resurrección, ¿verdad? Y es lo que quiero presentar a ustedes en esta mañana. Porque la realidad de su resurrección la vamos a aprender de la palabra de Dios. No de lo que oigamos, no de lo que otras personas crean, no de lo que otras personas nos quieren enseñar. Y verdaderamente, si usted quiere aprender, pues vaya a la palabra de Dios, y específicamente si quiere ver cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento, le invito yo, no lo vamos a leer ahora, pero le invito a que vaya a que lea el Salmo 22 y lo medite y lo vuelva a meditar y lo vuelva a ver y lo vuelva a revisar para que vea cómo habla ese salmo de lo que sería la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otro capítulo que yo le invito también y le exhorto para que cuando usted tenga la oportunidad de ir y meditar en la palabra del Señor, pues vaya al libro de Isaías, que es un bonito mensaje en el cual el escritor en aquel tiempo, él podía hablar de lo que sucedería en un futuro, y esto es precisamente la resurrección o todo lo que acontecería con nuestro Señor Jesucristo. Por eso le exhorto a que usted vaya al libro de Isaías capítulo 53 y vaya sobre cada uno de los versículos de la palabra del Señor para que vea la realidad de las cosas y todo lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de eso. Y otra cosa, hablando de la realidad de su resurrección, pues también la palabra del Señor, como le digo, lo estamos comprobando con la palabra del Señor, nos comprueba que hubo personas así como usted, personas así como yo, personas como usted de carne y hueso, que existieron en este mundo, que estuvieron en este mundo y fueron parte de esta humanidad o de los seres humanos que estamos en este planeta Tierra, así como usted y yo, que vivieron, que platicaron, que caminaron, que escucharon, que tuvieron la oportunidad de poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 1, pues la palabra del Señor, como lo leímos al principio, o no lo hemos leído, pero lo podemos leer en Lucas capítulo 24 versículos 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo especias aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces aquí vemos unas cosas muy importantes. Vemos cómo estas mujeres que fueron testigas, que vieron, que tuvieron la oportunidad de ser las primeras personas que querían ir el siguiente día a llevar estas especies aromáticas, estos perfumes a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, se dieron cuenta. Se dieron cuenta, ellas primordialmente, principalmente, fueron las primeras personas que tuvieron la oportunidad de comprobar para que sus escritos, para que sus palabras, para que esas palabras que ellas mencionaron se quedaran impresas aquí en la palabra del Señor, para que usted crea, para que aquel crea, para que todos creamos que verdaderamente Jesucristo resucitó. Por eso le digo, aparte que la palabra del Señor dice que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada, también vemos que fue comprobada por aquellas personas. También en Juan 20:19 nos revela la palabra del Señor que dice en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por el miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Entonces aquí tenemos otro grupo de personas que fueron sus seguidores, que fueron sus discípulos, que fueron los alumnos de los cuales aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es otro grupo de personas que es un grupo grande que nos puede... que nos está hablando, que nos está comprobando y que nos está precisamente asegurando que es verdad que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y veremos o podemos ver a través de la palabra de Dios la reafirmación por medio de ángeles celestiales que vinieron y se presentaron, como dice Lucas 24, ¿se acuerdan el versículo donde dice que entraron aquellas mujeres y aconteció que estando ellas perplejas por esto, dice el versículo 4, Lucas 24, 4, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se le presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí está un testimonio más grande. Si usted no le quiere creer a otra persona, pues créale a las huestes celestiales, a los ángeles de Dios. Y aquí lo tenemos escrito, lo podemos comprobar por medio de la palabra de Dios, que fueron seres celestiales, ángeles del cielo, que vinieron y hablaron y reafirmaron que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Entonces, ¿por qué no creerlo? Gloria a Dios que nosotros creemos, porque esto es bueno. Gloria a Dios que nosotros creemos, porque eso es lo que quiere Dios que veamos. Que a través de su palabra Él nos da la verdadera enseñanza, que a través de su palabra Él abre nuestros ojos, nuestra mente y nuestro entendimiento para que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, podamos ver ese propósito maravilloso de la palabra de Dios y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pues vamos a entrar a nuestro punto número 2. ¿Cuál fue la causa de su resurrección? ¿Por qué motivo? Bueno, ya lo comprobamos, ya estamos seguros, ya vimos que fue profetizado, ya vimos que fue comprobada, ya vimos que fue reafirmada por medio de los ángeles. Ahora, ¿cuál es la causa de su resurrección? Bueno, según Juan 3:16, dice que por amor a la humanidad, o sea que antes de que tú nacieras, ya Dios te amaba. Antes de que tú nacieras, ya Dios te amaba. Antes de que yo naciera, ya Dios me amaba. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Por amor. Es así tan grande su amor para con nosotros. Es así tan grande
su amor que Dios muestra a unas personas que ni conocía, a unos seres humanos que no somos agradecidos, a unos seres humanos que a veces somos crueles, porque se mostró la crueldad por medio de ese sufrimiento que Él tuvo en aquella cruz. Ahora, ¿por qué más resucitó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para el perdón de nuestros pecados. Dice Colosenses 1:22 que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, para eso vino. Él entregó su cuerpo, Él entregó su vida, su carne, su cuerpo, para que nosotros pudiéramos ser hallados sin manchas, sin pecado, sin contaminación, delante de la presencia de Dios. En otras palabras, pues vino a perdonar nuestros pecados. ¿Quién de ustedes le perdonaría a un asesino? Pues yo creo que no le perdonaríamos, y en especial si al que le quitaron la vida fuera uno de nuestros seres queridos. ¿Qué tanto le dolería a usted? Yo creo que mucho. ¿Qué tanto odio tendría usted en su corazón? Yo creo que mucho. Quisiera simplemente mirar a la persona que le hizo el daño, destrozarla. Ojalá que esto no nos suceda nunca, ¿verdad? Ojalá que no nos suceda nunca, pero eso es lo que vino a hacer Dios. No hubo respeto hacia Él, no hubo compasión hacia Él, no hubo misericordia hacia Él, sino que vinieron y mataron al Hijo de Dios, mataron a nuestro Señor Jesucristo, colgándolo en aquella cruz del madero, pero aún así, Él vino a morir por nuestros pecados. Muchas veces los que no nos queremos perdonar somos nosotros mismos, por una cosa que hicimos en el pasado. Pero Dios, por su amor, por su misericordia, nos dice, bueno, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está la respuesta. Nos la da Dios. La respuesta nos la da su palabra. La respuesta nos la da Dios por medio de su misericordia tan grande para los seres humanos. Entonces esa fue la causa de su resurrección. Por amor a la humanidad, para el perdón de los pecados, pero también vino para rescatar lo que se había perdido. Recordemos y vayamos allá a memorizar lo que dice el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Génesis. Que Dios creó al hombre y la mujer y lo dejó en ese paraíso para que disfrutaran de todo aquello que había. Y vino Satanás y entonces le dijo, con que Dios les ha dicho que no comáis de ese árbol. Entonces es allí donde ellos fallaron. Es ahí donde ellos cayeron. Es ahí donde ellos pecaron. Es ahí donde ellos se separaron de Dios. Y dice la palabra del Señor que el hombre tiene malos pensamientos y es malo desde su juventud. Así que nosotros también fallamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, era necesario, según la ley del Antiguo Testamento, dada a los israelitas, que un cordero fuese sacrificado para que aquellos pecados pudieran ser redimidos. Bueno, ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero ya fue sacrificado, ese cordero ya fue crucificado en aquella cruz del Calvario. Por lo tanto, resucitó para rescatar lo que se había perdido. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2, 21 y 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros sois como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor
y obispo de vuestras almas, dice la palabra del Señor. Qué hermoso, qué maravilla, que por causa mía, por causa de usted, por causa de nosotros que estábamos perdidos, viene Jesucristo a rescatarnos, viene Jesucristo a salvarnos, viene Jesucristo a llevarnos por el camino correcto hacia Dios, según la palabra del Señor. Entonces ya vimos la realidad de la resurrección, ya vimos la causa de su resurrección, pero ahora pues vamos a hablar del resultado que obtuvo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que cuando Adán y Eva pecaron en el Antiguo Testamento, dice, por cuanto ellos pecaron, entró en el mundo la muerte. Bueno, pues tenemos muy buenas nuevas. No quiere decir que no nos vamos a morir y dejar este cuerpo de carne que tenemos. Pero hay una promesa de parte de Dios de pasar una eternidad delante de la presencia de Dios, y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque esa promesa no está para aquellos que no creen en esta promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces el apóstol el apóstol Pedro se puso de pie a hablarle a una multitud que habían sido los causantes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, cuando se pone de pie, Él les dice: ese Jesús al que vosotros crucificasteis, ese Jesús al que fue sepultado y al que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y vino a vencer ese enemigo que es la muerte. Así que tenemos que estar confiados. Estamos en este cuerpo y tarde o temprano vamos a morir físicamente, pero a todos los que oyen, a todos los que escuchan, a todos los que voltean hacia Jesucristo y este resucitado, pues se van a dar cuenta que tienen que seguir un plan, ese plan de salvación que nos lleva a esa eternidad, ese plan de salvación que perdona nuestros pecados, ese plan de salvación que nos enseña que solamente hay un camino para llegar al Padre, y ese camino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el resultado de la resurrección fue para vencer la muerte, pero también para vencer a Satanás. Porque tenemos una promesa, o tenemos unas palabras desde allá, desde el libro de Génesis, donde le dijo Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Para qué lo mandó? Para que muriera por nosotros. ¿Qué más iba a suceder? Iba a resucitar al tercer día para vencer a Satanás, quien tenía el control del mundo, quien había supuestamente ganado la batalla, pero que en realidad Jesucristo lo iba a vencer en aquella cruz del Calvario. Dice Juan 3:8. Dice Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el que está en Cristo, el que aprende de Dios, el que aprende de su palabra, el que se preocupa por entender lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sigue el plan perfecto de Dios, no tiene por qué preocuparse de Satanás o de las cosas que el maligno quiera hacer en su contra, porque Jesucristo ya lo venció una vez en la cruz. Por lo tanto, ya no puede hacerle nada a aquellos que son verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy claramente nos lo dice la palabra del Señor, que Dios nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, cuando no entendemos el plan de Dios, cuando no obedecemos, cuando no queremos acercarnos a la palabra del Señor, pues estamos sin Dios, estamos sin esperanza, estamos bajo las garras de Satanás, según la palabra del Señor. Pero una vez que reconocemos lo poderoso de su resurrección, lo poderoso de que haya venido a este mundo a morir por nuestros pecados, entonces ahí dice la palabra del Señor que somos trasladados al reino de su amado Hijo. Y dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero déjeme decirle que aún eso fue vencido por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5. Ahí lo dice muy claramente la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5. Dice de esta manera, lo vamos a leer, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5. Dice de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces Cristo vino, murió por nuestros pecados para vencer ese pecado, para librarnos de ese pecado que nos tenía atados, que nos tenía envueltos y no podíamos escapar de él. Solamente podemos escapar por medio de la palabra del Señor. Otra vez, ¿cuál es el resultado de su resurrección? Bueno, pues la vida eterna. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. En el libro de San Juan 10:10 dice la palabra del Señor de esta manera. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que por eso resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos hace estar contentos, y eso es lo que nos hace tener seguridad, y eso es lo que nos hace ver que verdaderamente el trabajo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz fue de gran bendición para toda la humanidad, para todos los seres humanos, para nosotros y para todas aquellas personas que en cualquier parte del mundo escuchen la palabra, aprendan de la palabra, lean la palabra y pongan en práctica la palabra de nuestro gran y poderoso Dios. Él vino a darnos vida eterna. Por eso le dijo a los discípulos después de que resucitó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, dice la palabra del Señor. Entonces hay una gran enseñanza, hay un gran llamamiento de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros y para toda la humanidad, que Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y según Romanos capítulo 6 versículos 1 en adelante, así también nosotros debemos morir al pecado, ser sepultados en el agua para nacer a una nueva vida, para ser creados a la semejanza de nuestro Dios, y así de esa manera poder llegar a ser verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios. Así que qué maravilloso poder presentarles esta mañana a nuestro Señor Jesucristo, a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día. Y que eso es lo maravilloso, que una vez que Él resucita, nunca más muere. Una vez que Él nos resucite de la vida, de esta vida cuando muéramos, pues hay una promesa de parte de Él de que pasaremos una eternidad delante de la presencia de nuestro Dios. Porque dijo: voy a preparar un lugar para vosotros.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bendición tenemos. Qué bendición tan grande poder entender el mensaje de Dios. Qué bendición tan grande poder reconocer que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Así que hermano, hermana, nunca desconfíe de las palabras de Dios. Nunca niegue lo que dice la palabra de Dios, sino que crezca, sino que entienda, sino que medite en esto y verá la bendición que usted recibe cuando entiende la palabra del Señor. Y hermanos o amigos, a ustedes también que nos ven por las redes sociales, también es esta invitación para que entiendan, para que reflexionen, para que mediten, para que busquen lo que es la enseñanza verdadera parte de nuestro Dios. Y si hay alguien por ahí que quiere obedecer el Evangelio, hable con aquellas personas de la iglesia de Cristo en el lugar donde usted se reúna y que le expliquen acerca del Evangelio, porque esto es muy importante. Así que Dios me los bendiga y que pasen un buen día. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la oportunidad. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala
nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cada primer día de la semana, o sea, domingo, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, se reúne en edificios, en hogares, a veces en los parques, para participar de los elementos de la Santa Cena. Cuando participamos de estos elementos, anunciamos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si cuenta con los elementos, puede participar junto con nosotros en este momento. Vamos a hacer la oración por el pan. Amado Señor y eterno Padre Celestial, la honra y la gloria es para ti. Tu Hijo, Señor, vino a esta tierra y puso su cuerpo, Señor, por nosotros en medio de dolor y quebrantamiento, Señor. Él nos tenía a nosotros en mente. Y agradecemos, Señor, el sacrificio de Jesucristo, el dejar que su cuerpo se fuera quebrantado para darnos a nosotros alegrías, Señor, esperanzas. En este momento la iglesia se reúne y participamos de este pan que representa eso, el cuerpo de tu Hijo que fue quebrantado para nuestra salvación. Es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén. Otro de los elementos que tomamos en esta Santa Cena es el jugo de la vid, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En un tiempo, años atrás, ¿verdad? A Moisés, el líder de una nación hebrea, se le indicó que tenían que poner sangre de corderos sacrificados para poder ponerlos en los postes de las puertas de sus hogares. Porque iba a venir un ángel destructor, iba a padecer el primer nacido de cada familia. Y entonces al ver los postes manchados de la sangre de los corderos, iba a pasar la muerte de ese lugar. Y hay una palabra en inglés que me gusta, se dice pass over, ¿verdad? Como que iba a pasar sobre ellos y que iba a pasarlos de largo y no iba a entrar la muerte a ese hogar. Entonces, para nosotros los cristianos, los que hemos creído en el sacrificio de Jesús, eso es lo que ha sido Jesús para nosotros. Él ha derramado su sangre, pone su sangre en los postes de nuestros corazones y la muerte, la separación de Dios deja de existir. Y ahora podemos tener una cercanía con nuestro Señor. Vamos a hacer esta oración por el jugo. Padre amado, venimos una vez más ante tu presencia, dándote gracias por la sangre que fue derramada por nosotros para limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Padre, yo sé que fue mucho dolor para ti y no nos imaginamos cuánto, pero gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos y podemos hallar, Señor, una esperanza. Gracias por poder hacer esto juntos y es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén. En este día que las iglesias recuerdan la resurrección, es importante saber que porque Jesucristo ha resucitado y está vivo, también la iglesia vive. Y la iglesia hace muchas cosas, ¿verdad? Hace labores en otros países, hace trabajos locales y para eso se necesitan recursos. Y también hay personas, hermanos necesitados a los cuales necesitamos ayudar. Por eso las ofrendas. Entonces, si puede participar con su congregación y proveer sus ofrendas a su congregación local, hágalo. Vamos a hacer una oración por las ofrendas. Señor, en este día venimos ante tu presencia porque traemos a ti, Señor, de nuestro corazón a lo que tú has puesto, Señor, en nuestras manos. Te damos a ti, Señor, este dinero, Señor, que es material para recursos, Señor, que sean utilizados en las cosas que no son materiales, como lo que es la salvación de las almas. Esto, Señor, es para ti
y lo ofrecemos para ti, Señor, con alegría. Es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén. Tú me formaste a tu imagen, oh mi Dios, para adorarte, darte gloria y honor. Mas el pecado me alejó de tu presencia, lejos de ti, perdida estoy, mi Salvador. Con tus heridas mis pecados perdonaste, y con tu sangre mis pecados lavados son. Sellado fui con tu Espíritu Santo, morada soy de tu presencia, Señor. Aunque ahora vivo en un mundo de maldad, soy ciudadana de la ciudad celestial. Me diste un nombre y ahora me llamo cristiana. Mi identidad no me avergüenzo, Señor. Con tus heridas mis pecados perdonaste, y con tu sangre mis pecados lavados son. Sellado fui con tu Espíritu Santo, morada soy de tu presencia, Señor. El ser cristiana para mí es un privilegio, y ante el mundo mi bandera alzaré. Proclamaré tu santo nombre ante todos. Cristiano soy, mi identidad, Señor. Con tus heridas mis pecados perdonaste, y con tu sangre mis pecados lavados son. Sellado fui con tu Espíritu Santo, morada soy de tu presencia, Señor. Con tus heridas mis pecados perdonaste, y con tu sangre mis pecados lavados son. Sellado fui con tu Espíritu Santo, morada soy de tu presencia, Señor. Morada soy de tu presencia, Señor.